Dame la visión. La semana pasada estábamos compartiendo del libro de Santiago, capítulo 5, los versos del 13 al 20. Dentro de lo que estábamos compartiendo, estamos hablando de la oración. Y en el contexto de la oración teníamos unas preguntas. Y estas preguntas establecían, primero, Dios quiere sanar a todas las enfermedades. Segundo, el propósito de Dios puede ser cumplido en nuestras enfermedades. Tercero, hay una premisa donde algunos equiparan la enfermedad con el pecado. Y hay otra parte que dice, otros encuentran difícil explicar por qué la gente espiritualmente fuerte se enferma. La semana pasada hubo, primeramente nos dividimos en grupos y cada grupo estableció o explicó lo que entendían por esto, y asignamos también en la semana pasada unos textos bíblicos. Y el propósito de estos textos bíblicos era el que hoy vamos a compartir estas mismas preguntas, pero a la luz de lo que aprendemos de la palabra, o lo que vemos de la palabra. Entonces, Sarita, yo creo que tú estabas con el hermano Freddy, ¿verdad? Puedes estar allá al lado. Muy bien. Minerva, tú estabas en Romanos, ¿verdad? 8 del 28 al 30, ¿verdad? Y Romanos 5. Muy bien. Vamos a comenzar entonces hasta aquí. Ahora lo usa Minerva, pero para... Sí. Para lo lees y vamos a contestar la pregunta desde la lectura. Romanos 8, 28 al 30. Tiene como título Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. Hasta allí, hasta el 30. En esa primera parte, ¿qué tú miras, qué tú ves, qué tú aprendes? ¿Cómo tú me explicas a mí? Porque tu posición era que Dios no necesariamente quiere sanar todas las enfermedades. Ese texto, ¿cómo compagina con lo que tú me estás diciendo? ¿Sí o no? Sigo con la misma. Ajá, pues explícamelo a través del texto. Sí, dice aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, estamos hablando de todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, ¿son las cosas buenas o las cosas malas? Pero no se supone que de Dios recibimos las cosas buenas. Es que en Dios no hay nada malo. En Dios no hay nada malo. No, pero ¿y por qué entonces yo me enfermo? Enfermedad no es buena. Él tiene pensamientos de bien para con nosotros. Ajá. Nosotros nos enfermamos porque simplemente tenemos un cuerpo orgánico
que Ajá. se desgasta y por cosas ambientales se puede enfermar, pero eso no quiere decir que el Señor no nos ame. Y cómo eso mismo que me estás diciendo está en el texto, en lo que tú me estás leyendo. Sí, porque Él dice que Él nos hizo a imagen de su Hijo y que Él nos predestimó y nos llamó, nos justificó y nos glorificó. O sea, Ajá. ya eso está en su plan perfecto desde el principio. Ok. Y muchas veces a través de las enfermedades, como dije la otra vez, podemos ir a Dios, porque cuando estamos bien muchas veces nos olvidamos y todo está bien, nos olvidamos de alabarlo, de agradecerle, Ajá. de orar y pues todo está bien, fine. Y cuando se aprieta el tornillo que duele, entonces nos acordamos y vamos a Él. Y una vez yo escribí un pensamiento que decía, ¿por qué el Señor me lleva al desierto? Ujú. Y es que es la única manera que hay para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Porque en medio de tanto ruido a veces se nos olvida escuchar. Entonces no podemos entender. Pero en medio del silencio, de la soledad o de la situación por la que estamos pasando, nos hincamos de pensamiento, de espíritu, de alma ante el Señor, nos derramamos ante el Señor y es que podemos tener los oídos prestos. Muy bien. Y quiero traer algo con esto que damos por sentado de que como estamos bien, pues eso es así. O sea, y la parte de entender y la parte de agradecer lo que Él ha hecho, no necesariamente nosotros lo miramos, porque cuando es diferente a eso, pues algo malo me está pasando. Y entonces no considero lo que es la relación, no considero lo que estamos mencionando, qué cosas ha hecho Dios. No tan solo te creó, te conocía, te amó, te perdonó, te justificó, para que estemos en gloria con Él. Esas partes se nos van porque el otro lo damos por sentado. Muy bien. ¿Alguien más iba a decir algo con esto para pasar al próximo? Con Natalie. Sí, que nosotros a veces pensamos que cuando en la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Que nosotros pensamos que el bien que nosotros pensamos para nosotros mismos es el correcto, pero el bien, ¿verdad?, de Dios es nuestro bien espiritual. Eso es su mayor enfoque, porque su enfoque es que nosotros lleguemos hasta el cielo, ¿verdad?, a estar con el Padre Celestial y no tanto que vivamos eternamente aquí en la tierra. Muy bien. Próximo. Quiero que la hermana Elba me lea Romanos 5, del 1 al 5. Dice, resultado de la justificación. Justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que de las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Así que, hermana, en esa lectura que está allí, está reforzando entonces que nosotros necesitamos tener fe en Dios, ¿verdad? Y dentro de esa fe, el verso 3, ¿qué nos dice? El 3. El 3. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación produce paciencia. Ajá. Quiere decir que cuando estamos en una condición de prueba o de enfermedad que no controlamos, pueden pasar dos cosas. O me pongo ansioso porque no me estoy curando, porque no tengo control, porque no sé qué va a pasar conmigo, o genero ¿qué? Paciencia. Y esa paciencia la genero porque voy a través de la confianza del Señor en nosotros. Muy bien. ¿Algo más que tú quieras añadir allí? ¿Estamos? Gracias. Así que, cuando alguien te dice a ti, si tú no estás sano, es porque estás alejado de Dios, ¿qué tú le dices? Gabito, ¿qué tú le dices? Si alguien te dice a ti, tú no estás sano porque estás alejado de Dios. Yo lo veré de otra manera. Ajá, ¿cómo O sea, tú lo esa es ves? su manera de verlo, ¿verdad? Que si lo ve de esa manera, ¿verdad? Pero yo lo Ajá. veré de otra. Yo no vería yo vería la enfermedad como una tribulación, o sea, como una prueba, Ajá, ¿verdad? Y estaría con los ojos puestos en el final, no en el momento, en la ansiedad de lo que estoy pasando por el momento, sino, o sea, cómo yo voy a crecer mediante lo que esté pasando en ese momento y cómo me voy a acercar más a Dios cuando pues, pase ok. la enfermedad. Es que tengo tanto en mi vida Ajá. que, perdonen que tenga que hablar de testimonio, ¿verdad? No, dime. Pero en el caso de Fernando, cuando el doctor me dijo a los 2 años la condición que él tenía y me dijo que no sabía cuánto iba a vivir mi hijo, que apenas le había dado unos padres el diagnóstico la semana pasada, ya su hijo era fallecido, e inclusive me dijo que tu hijo no va a llegar a ser niño. Yo realmente me abalancé a los brazos del Señor y le entregué a mi hijo al Señor. Y cada vez que iba a la cita médica, el doctor me decía, y siga haciendo lo que estás haciendo, no sé lo que estás haciendo, pero siga haciendo. Yo cubrir a mi hijo con la sangre de Cristo todos los días. Y el Señor me dijo en una de esas etapas difíciles de oración, que era para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. Y realmente son así. Mi hijo sobrepasó toda expectativa médica. En gracia de Dios tiene 26, cumple 27 ahora. Dios le ha dado salud porque es un niño saludable. Es un niño extremadamente amoroso, filosófico diría yo. Ama a Dios y realmente he visto la mano de Dios obrar en su vida todos los días a nivel de escuela, de personas, en diferentes situaciones, como el Señor nos abría puertas. O sea, a través de Él yo he visto la mano de Dios obrar en muchas cosas. Yo sé que el Señor tiene la potestad y el poder de levantarlo de su silla de ruedas, pero yo vivo agradecida del Señor. Vivo agradecida porque me ha mostrado su grandeza, su poder, su misericordia, su amor y su bondad en medio de esta situación. Por eso yo no puedo decir que el que Fernando no se haya levantado de su silla de ruedas es porque Dios no nos ama. Es que nos ama tanto que nos ha bendecido y nos ha guardado en todo este camino y nos ha dado fortaleza mental, espiritual, para poder sobrellevar todas las cosas
hasta que Él diga. Ok, muy bien. El propósito de Dios puede ser cumplido en nuestras enfermedades. Esa también es una pregunta interesante. Usted está en Timoteo, ¿verdad? Ajá. Pues yo voy a decir Timoteo acá y si no, usamos Timoteo también. Ok, ¿qué no? Ajá. Dame un momentito con César y vamos a esto. Sí, un ejemplo vivo fue Pablo, el mismo apóstol Pablo, que le pedía encarecidamente al Señor que le quitara el aguijón de la carne. Ujú. Y él le contestó que se bastara con la gracia de él. Para mí que nunca le quitó eso. Y era para que él no se envaneciera, no creciera su ego. Lo dejó, pues. Es un ejemplo bien vivo. Muy bien. Vamos entonces aquí con Natalie y después con Iris. Por favor. Lucas 8, 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Muy bien. ¿Cómo el propósito de Dios es cumplido mediante esa condición? Porque tenemos dos condiciones que ocurren allí de enfermedad. ¿Qué tú me dices? ¿Qué tú ves de una y qué tú ves de la otra? Ok, pues de una, de la mujer que tenía el flujo, Sí. el Señor utilizó su enfermedad, ¿verdad?, para poder testificar del poder de Dios, de Él, ¿verdad?, ante todo el público, ¿verdad? Pero entonces, en el de la jovencita, la Sí. que había muerto, pues entonces vemos cómo Dios lo utilizó, su condición en ese momento, para pues testificar de sí mismo también, pero en este caso a unas personas en específico, porque él no quería, contrario a lo de la mujer del flujo, que fue ante todo el mundo estaba allí, vio lo que sucedió, ¿verdad?
y todos los que la conocían pues iban a saber lo que le había sucedido. Pero en el caso de la hija de Jairo, pues allí me llamó mucho la atención de que los únicos que estaban allí adentro eran unos discípulos de él, Pedro, Jacobo y Juan, el papá y la mamá. Y sin embargo, se estaban burlando cuando él dijo que no estaba muerta. Aún en ese momento de dolor de que ella estaba muerta, se burlaron de él cuando él dijo que no lo estaba. Y él allí pues se glorificó, ¿verdad? Demostrando de que él tiene todo el poder y toda la potestad de hacer como él quiere, cuando él quiere. Y que él es conocedor de todo. Él sabía la condición de la niña. Muy bien. En esta lectura de Lucas capítulo 8, estos versos del 40 al 56, tienen varios elementos que como tú mencionas, Natalie, le dan un contexto más amplio. Jairo. ¿Quién era Jairo? Era un principal de los judíos que estaba a cargo de la sinagoga. Y esa sinagoga, ¿qué fue lo que hizo? Esa sinagoga expulsó a Jesús. Si recordamos entonces y vamos hacia atrás a través de la historia de Jesús, cuando Jesús proclamó en el comienzo de su ministerio, lo hizo en la sinagoga donde Jairo era uno de los principales. Y a Jesús lo expulsaron de allí. Así que Jairo expulsó a Jesús de la sinagoga, que es como decir, Jesús está aquí y yo lo estoy sacando de la iglesia. Eso. Corremos la película hacia adelante y ahora la hija, la única hija de Jairo, está muy enferma. Y Jairo, ¿a dónde va? A donde Jesús. ¿A quién busca? A Jesús. Jesús le pudo haber dicho, tú me votaste, tú no crees en mí, tú no crees que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, sigue para allá, porque entonces yo no soy. Y esa no fue la contestación de Jesús. Voy a ir, y voy a ir a tu casa. Y en el camino tenemos la parte donde está la mujer con el flujo de sangre. Y la mujer con el flujo de sangre lo que lleva a que nosotros podamos visualizar también es que Jesús fue tocado en su manto en medio de una multitud, donde todo el mundo se está empujando y se está tocando. Pero él sabía que de él había salido poder, y ella llegó y ella contó y ella habló. Pero ¿qué hace esto? Esto que es en el proceso de él llegar a la casa de Jairo, lo detiene. Y cuando él está atendiendo a la mujer allí, le dicen a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No creías en mí, me sacaste de la sinagoga, has venido hasta aquí
y aunque te han dicho que tu hija ha muerto, no temas y cree. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Así que el propósito de Dios a través de la situación que está allí es una de testimonio a Jairo. Me sacaste, dijiste que yo no soy el Mesías, que yo no soy el Hijo de Dios. Aquí estoy y ahora ves. Y lo ves en tu hija. La demostración de lo que he hecho, que es mostrar el poder y la misericordia del Padre. Muy bien. Iris. Primera de Timoteo 5:23 y segunda de Timoteo 4:20. ¿Qué sucede en estos dos textos? Sí, en Primera de Timoteo 5:23, 5:20 o 23. 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok, déjame parar allí un momento. Pablo le está hablando a Timoteo. ¿Y qué le está diciendo a Timoteo? Pues que no tome agua, que tome vino por sus frecuentes enfermedades. Pero ven acá, si Timoteo era uno de los, diríamos así, de los discípulos más cercanos de Pablo, uno de los que Pablo había desarrollado junto a Tito, tanto es así que lo había encomendado que fuera a iglesias, que instalara ancianos, que velara por la palabra, porque se enfermaba. Yo creo que es que olvidamos el propósito principal, por qué Jesús vino al mundo. ¿Y por qué vino al mundo? Para salvarnos y tener vida eterna. Ajá. Y Y si me salva, ¿por qué me deja que me enferme? Pues la enfermedad no te va a quitar la vida eterna, es la Ajá. actitud que tú tomes sobre esta enfermedad. Ok. Muy bien. Porque quiero que vayamos atando y vayamos viendo cosas. Porque Pablo sanó un montón de personas. Y si Pablo sanó un montón de personas, ¿por qué no sanó Timoteo? ¿Por qué? Eso me recuerda a mí, yo leí los libros de Terry ten Boom, Ajá. que ella tenía algo cerca del seno y eso le sucuraba. Y ella iba a dar conferencias y cosas y siempre pues le pedía al Señor, como Pablo, ¿verdad? Que le pedía que Ajá. le quitara eso. Y en una de las conferencias, a veces que ella tenía que irse a la parte de atrás para curarse, para poder seguir con la conferencia, pero en una de esas conferencias el Señor la sanó. Ajá. Y ella glorificó al Señor porque vio que en todo momento ella dependió de Él y no de lo que ella sabía. Ok, muy bien. Próxima lectura. Ok. Segunda de Timoteo 4:20. 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Qué pasó allí? Que todos nos vamos a enfermar, sea salvo o no sea salvo, todos nos enfermamos, pero tenemos una confianza plena en que Dios tiene un propósito para nosotros y aún estando enfermos, sigue utilizándolo. O sea que lo que estamos planteando es que el que yo sea salvo o no sea salvo no depende si estoy sano o estoy enfermo. Eso es correcto. Ok. ¿Eso es correcto? Sí, Ah, que yo sea salvo, o sea, si yo soy salvo, La salvación no estoy depende. sano espiritualmente, Ajá. pero físicamente pues me puede enfermar tanto uno como el otro, el que es salvo como no es salvo. Muy Lo bien. único que los que somos salvos tenemos esperanza Ajá. en Jesús. Muy bien. Muy bien.
No, es segunda de Timoteo 4:20 y primera de Timoteo 5:23. Muy bien. Algunos equiparan la enfermedad con el pecado. Y ahí teníamos, pero no tengo allí, pero está la hermana Wanda, que me va a leer en Juan, capítulo 9, versos del 11 al 12. Y vamos a tener un contraste, Iliana, con Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 20 al 27. Y cuando decimos esto, es que hay personas que dicen, el Señor te castiga a través de la enfermedad. Hay personas que dicen y asocian la enfermedad es el resultado del pecado. Y vamos a ver aquí un contraste en estas dos lecturas. Wanda. Dios me los bendiga. Juan 9, 11 al 12. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Ok, vamos a empezar, empiézame esa lectura en el verso 1. Sarita, ¿ustedes tienen esa lectura también, Sarita? ¿Cuál es la tuya? Ah, ok, pues si yo te tengo una. Si no, tú estás con la de Job, pero voy acá. Empiézame esa lectura en el 9:1. En el 9:1. Ajá. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Paramos allí. Esa primera parte de la lectura presenta a Jesús, ve una persona ciega. ¿Quiénes son los que le preguntan a Jesús? ¿Quiénes son los que están haciendo las preguntas? Sus discípulos. O sea, aquellos que estaban con Jesús. Así que lo que quiere decir eso, que el trasfondo que traían ellos era que el pecado era la raíz por la cual él estaba ciego. Y le dijeron, o fue él que hizo algo malo, o fueron los padres. O sea que hay también una herencia en eso. Continuamos. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Vamos a parar allí un momento. ¿Qué estamos aprendiendo en esta parte? En esa lectura, ¿qué estamos aprendiendo? Tenemos a una persona con una condición física. Era ciego. Sus discípulos dicen, ¿fue por el Padre o fue por él? Por causa del pecado. Pero tenemos allí entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? ¿Qué te está diciendo? Vamos con Wanda y después vamos allí. Verso 3. Perdóname. En el verso 3. Bueno, aquí Jesús hace la aclaración de que Él lo está curando
pero que no es un pecado heredado ni es un pecado cometido. Correcto. Es solamente que Él tiene que hacer esa obra para que todos veamos cómo obra el Señor y su gloria se manifieste, porque si no, no van a saber cómo obra el Señor. Es como, te doy esto para que tú aprendas y me veas y me escuches y sepas que estoy aquí. Ajá. Y que puedo hacer mucho por ti si crees, te arrepientes y crees y tienes la fe suficiente para creer en mí. Ok. Y yo quiero parar aquí un momento porque quiero traerle varias cosas. Jesús está diciendo, tu sanidad guarda un propósito. Ese momento, eso que se dio allí, ¿era ciego? ¿Quién fue? ¿Quién se acercó? Jesús. Pero Él quería darle luz al mundo. Por eso. Pero viene el punto, que es lo que quiero traer en esto, que eso era una obra que el Padre había permitido porque tocaba a la persona y daba testimonio a los que estaban allí que no creían que Él era el Hijo de Dios. Lo que quiero traer con esto es que la sanidad que dio Jesús en el cuerpo en ese momento guardaba un propósito mayor que era uno de testimonio a los que le rodeaban. Ahora bien, en cuanto a este ciego que recobró la vista, había algo también. Cuando compartimos, porque esta fue una de las predicaciones que dimos, vimos allí que todos los fariseos, todas las personas cuestionaban lo que había pasado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ocurre? Y lo que quiero, porque no vamos a hacer la predicación aquí, no tengo el tiempo para cubrir todo eso, pero a lo que quiero llevarlos es, si tienen esa lectura y la hacen con calma, van a notar cómo ese ciego que recobra la vista a lo largo del proceso termina reconociendo. Él no había reconocido a Cristo, No lo conocía. pero terminó reconociendo la obra de Cristo y que Cristo era el Mesías y dándole testimonio a los mismos miembros de la sinagoga. Así que lo que quiero llevar es esto. La obra de sanidad de Dios, mira lo que estoy diciendo, la obra de sanidad de Dios, en este caso se manifestó a través de Jesús y se puede manifestar de otras maneras. Guarda un propósito en ese momento de dar testimonio, pero segundo, permitió que la persona reconociera al Señor. No toda sanidad termina en que la persona reconozca al Señor. Vamos a tener eso claro. No toda sanidad lleva a que la persona reconozca al Señor. Y te voy a dar un momentito, para dar un break. Y tenemos el caso de los 10 leprosos. Así que el acto de sanidad fue una obra de misericordia de parte de Jesús. Pero de los 10 leprosos, solamente uno regresó. Y ese que regresó no era ni judío tan siquiera, era samaritano. Wanda. Tenemos en Juan 5:14 Ajá. que Jesús dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Y tenemos en Lucas 13:5 que dice, os digo que esto fue en la torre de Siloé, Ajá. que murieron unos y le preguntaron y por ahí siguieron. Muy bien. Él dijo, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir que el Señor no puede
puede brindar la sanidad porque todo depende de Él y de su voluntad y propósito. Ajá. Pero también depende de nosotros seguir al Señor porque Él nos llama y poder aguantar esa sanidad espiritual y Ajá. esa sanidad física. Pero si lo abandonamos, vamos a enfermarnos principalmente espiritualmente Ajá. y quizás físicamente pues nos vengan males peores. Muy bien. Porque todos nosotros aquí pues gracias al Señor somos creyentes y hemos sido llamados por Él. Pero hay que mirar afuera. Hay que mirar el mundo como está caído y como no quieren oír. Hay muchos que han tenido la oportunidad de ser sanados, pero no quieren oír, no quieren ver, no quieren escuchar. Y hay otra que dice, que es una nota mía, en ocasiones la enfermedad puede vincularse de forma directa a la torpeza moral de la persona. Quiere decir que si somos torpes, tercos en no seguir a Jesús, nos pueden pasar cosas peores. Muy bien. Gracias. Con Osvaldo, no sé si vas a añadir algo y después vamos entonces con Iliana. ¿Qué? Y Marco. Sí. Así que cuando el Señor dice, no es que este pecó ni sus padres, no es que hayan pecado, eran pecadores, igual que todos ellos. Yo no sé cómo los judíos tenían una gradación de pecados, si era sacramental, original, qué sé yo, pero ellos tenían unas creencias de que si no todas las enfermedades, algunas enfermedades estaban ligadas a algún acto de pecado que hubiesen hecho sus padres o su familia, o estaban por allá aquellos que decía Levítico, no sé, que ya hasta la cuarta generación esa lectura, Sí. las consecuencias de los hijos, De las acciones, cómo se por las iban. acciones de sus padres iban a pagar. Sí. Y en lo que le diré, no es que esta condición de salud, porque el mendigo podía estar bien en todas otras condiciones, lo que tenía pues falta de vista, podía estar mejor que nosotros porque una persona acostada allí sin ningún cuidado, comida, aseo, pues tenía un sistema inmunológico fuerte, no que su vista estuviese afectada, y les quiso aclarar de que esa enfermedad o condición no estaba ligada a ningún pecado, que el pecado como ellos lo concebían en diferentes grados. Sí. Si Correcto. era hereditario, si era psicológico, si era del alma, si era sacramental, si era qué sé yo qué, no seguían los ritos de la ley, pues no sé, hay que ver cómo es que los judíos clasificaban el pecado en esa sociedad en la que estaban. Muy bien. Y Dios quiere sanar a todo el mundo. Le pasa que nosotros muchas veces por nuestras acciones, estilos de vida, pues nos enfermamos y nos pasan condiciones. No me quiero enfermar, pero me voy para la panadería y yo no controlo el que está enfermo por el otro lado y me contagio. Y así sucesivamente. Tú traiste un ejemplo de que Dios quiere glorificarse, ¿sí? Y se glorifica en todo lo que Él hace. Nosotros, el hombre, es el que da la respuesta para glorificar a Dios en lo que recibe. Porque, ¿Cuánto nosotros a hacemos? veces creemos dar gloria a Dios en las cosas, ponle sobrenaturales, pero en las cosas habituales de todos los días nos damos gloria a Dios porque sale el sol y se pone, Sí. porque hay brisa, porque hay comida, porque hay sombra, porque hay calor, porque hay frío. Lo que te decía ahorita. Y eso es para que glorifiquemos a Dios en todo Sí. momento y en todo lugar. Las damos por sentado que siempre van a ocurrir hasta que no las tenga. Iliana, léeme Segunda de Reyes.
Segunda de Reyes, capítulo 5, versos del 20 al 27. Huesasi, el siervo de Elisha, el varón de Elohim, pensó para sí y dijo: he aquí mi Adón se negó a aceptar la dádiva que le traía Naamán, el arameo. Vive Yahweh, que yo cogeré tras él y tomaré algo de él. Así Huesani fue en pos de Naamán, y cuando Naamán vio que alguien corría detrás de él, bajó del carro para ir a su encuentro y preguntó: ¿está todo bien? Y él respondió: todo está bien, pero mi Adón me ha enviado a decirte que en estos momentos han venido a él del monte de Efraín 2 hombres de los hijos de Nebín, y quieren que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. ¿Hasta cuál era? A 27. Naamán le dijo: dígnate tomar 2 talentos. Y enseguida le envolvió diligentemente los 2 talentos de plata en 2 lienzos, juntamente con 2 mudas de ropa, y los colocó sobre 2 de sus siervos, y ellos lo cargaron delante de él. Cuando llegaron a un lugar oculto, Huesani los descargó y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y se marcharon. Pero él entró y se detuvo ante su Adón y le preguntó: Elisha, ¿de dónde vienes, Huesani? Y él le respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Elisha entonces le dijo: ¿acaso no me avisó mi corazón cuando el hombre bajó de su carro a recibirte? ¿Piensas que es tiempo de recibir dinero, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por esta causa, la lepra de Naamán se te pasará a ti y a tus descendientes para siempre. Y Huesani salió de su presencia lleno de lepra, tan blanco como la nieve. Ok. Tenemos una situación allí interesante. Este es el caso donde el siervo de Naamán va desobedeciendo, el siervo de Eliseo va donde Naamán, desobedeciendo a Eliseo. Mostró que tenía que codicia en su corazón. Ven acá, aquí está Naamán, enviado por el rey sirio. Viene con regalos, viene con mantos, viene con oro, viene con plata, viene con todo esto. ¿Cómo es que Eliseo lo sana de su enfermedad? La lepra era considerada incurable en ese momento y a su momento era causa de muerte. Entonces lo sana y le dice: pues vete y no me debes nada. Yo tengo que hacer algo aquí. Así que primero codicia, segundo fue donde Naamán, tercero habló en nombre de Eliseo: dame. Y cuando regresa, miente. Y aquí vemos entonces una condición donde la enfermedad de Naamán le pasó a él y, como decía Osvaldo, cogió también a su familia. Ahí tú tienes una condición donde se permitió de parte de Dios que ocurriera. El siervo de Eliseo, Elisha, ¿se perdió o no se perdió? Se la dejo para que la piensen. Marcos iba a decir algo y terminamos. Se la voy a dejar para que la piensen. Ajá. Dámelo con Marco. Me va tocando el timbre antes de tiempo y esas cosas pasan. Vamos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Ajá. Disculpen la tardanza también. Solamente recapitular, ¿verdad? Cuando el dolor nos lleva a la oración,
el título, ¿verdad?, de lo que estamos, yo diría aún más, cuando la enfermedad nos lleva a la oración. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. En 1 de Timoteo 5:23, donde pues Pablo está recomendándole, ¿verdad?, a Timoteo, el que pues tome vino en vez de agua. Para aquel tiempo, ¿verdad?, el vino, el aceite eran parte del recetario. Considerados medicinales, muy bien. Considerados medicinales, así que era importante, ¿verdad?, el cuidarnos. Y con referencia, ¿verdad?, a la enfermedad, nosotros nos enfermamos todos. Tarde que temprano tenemos algo, tal vez aunque sea un catarro, ¿verdad?, todo con propósito del Señor. Zaida nos resumió aquel día y eso se me quedó en la mente, ¿verdad? Ella en su enfermedad, el Señor le ha permitido el acercarse más a Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. O sea, el propósito del Señor en todo esto es grande, aún en la enfermedad. Así que, pues, dar gloria a Dios también por la enfermedad cuando nos enseña de esa manera. Dios les bendiga. Gracias. No, te voy a dejar. Sí, pero mira, aquel que está allá me va... Otro testimonio, ¿verdad? Cuando Fernando tenía entre 15 y 16 años, fue una terapista a mi casa para unos equipos. Ella lo había conocido cuando él era pequeño y me dijo, sabes que de todos los niños que he conocido con esta condición, solamente viven 2 hoy. Una niña, no me recuerdo del pueblo, y tu hijo. Y lo único que hay en común en ellos es que son cristianos. Amén. Ok. Todo guarda un propósito. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora ante el Señor. Puestos en pie, vamos a terminar esta parte. Y continuaremos entonces la próxima semana este mismo perdón, este tema. Padre Celestial, gracias damos a ti. Primero porque podemos llegar ante tu presencia, porque podemos ir en oración, porque podemos hablar contigo. Pero primeramente, Señor, entendemos que la obra santa tuya comienza en el corazón. Comienza en nosotros presentarnos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad. Y eres tú, Padre Celestial, a través de la obra de Cristo, que puedes perdonar, que puedes limpiar, que puedes sanar los corazones, permitiendo que el cuerpo corruptible, aquello que es externo nuestro, que con el tiempo se va desgastando, pueda, Padre Celestial, presentarte ante ti, porque tú obras, Señor, con nuestro corazón que se renueva de día a día, que podemos presentarnos, que podemos entender que la comunión contigo es eterna y duradera. Entonces ya no hay una dimensión de lo que sucede en mi alrededor y en mi entorno, porque confío, entiendo y mi esperanza está cimentada en la promesa que has dado, que vamos a estar ante ti, de que tú vas a quitar toda enfermedad, de que tú vas a quitar todo dolor, de que tú vas a enjugar toda lágrima, que hemos de estar con cuerpo glorificado ante tu presencia. Que tengamos, que entendamos y lo hagamos de esa manera, en el nombre de Cristo. Amén.